Gracias, Andrés, Felipe. Muchas gracias. Vamos a reanudar la grabación de esta sesión, porque la idea es compartirla después cuando termine. Así también pueden tenerla los que no tienen la posibilidad de participar. Lo bueno es que los que participen van a tener la posibilidad de hacer preguntas e interactuar. Como les decía hace un rato, pueden agregar sus comentarios en el chat y tienen una sección de preguntas y respuestas para hacer las preguntas y donde yo les puedo responder, digamos, en cada uno de los puntos donde crean que sea necesario. Interrúmpanme, por favor, vayan escribiendo a medida que se le vayan presentando las dudas. No hay problema, tal vez alguna de las dudas o preguntas las vaya resolviendo a medida de que vamos avanzando con la presentación, pero es bueno que nada, cuando tengan alguna duda o consulta, la vayan plasmando para que podamos nada, resolver un poco cada una de las inquietudes que tengan, digamos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cámaras multisensor. Mi nombre es Sebastián Pérez, soy ingeniero de soluciones para Hanwha Techwin, para Argentina, Paraguay y Uruguay. Estoy en el equipo de ingeniería para el sur de Latinoamérica y tengo base en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre cámaras multisensor, panorámicas multisensor, eh, y con algún que otro anuncio nuevo e interesante al respecto. Vamos a tratar de ser extremadamente breves, vamos a cambiar un poco el concepto de este tipo de presentaciones de producto para ir un poco más atrás conceptualmente, que simplemente enumerar características de una o varias cámaras en particular, y convertir esto en una charla un poco más conceptual, enfocada más en soluciones, digamos, que en productos. Dicho sea eso, vamos a ver, por lo menos en principio, y vamos a arrancar un poco con esto, con una pregunta. Disculpen que está en inglés la presentación, después la vamos a pasar en inglés y en castellano, pero ¿cuándo yo debería usar cámaras multisensor o cámaras panorámicas? ¿No? Esa es la primera pregunta que nos va a abrir un poco esta sesión, este webinar, digamos, que nos convoca y que nos trae Hanwha, digamos, a la mesa, a los webinars de los martes, digamos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser lo más breves posible, vamos a tratar de que la presentación, digamos, sea conceptual y sea corta, pero vamos a tratar de ser ambiciosos un poco en responder esta pregunta, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a conversar conceptualmente a priori cuándo utilizar cámaras multisensor, cuándo utilizar cámaras fisheye, cuándo utilizar cámaras fijas o PTZ, ¿no? ¿Hay cámaras mejores o peores? Digo, sí, más allá que algunas tengan unas características que se pueda hacer superior a otra, digamos, no significa que una cámara de mayor resolución, por ejemplo, sea mejor que una de menor resolución, cuando tal vez la necesidad puede ser cubierta con una cámara de menor resolución. Por eso vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De ver qué cámara es adecuada para cada circunstancia, ¿no? Y las características de las cámaras responden a diferentes tipos de necesidades. De eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? No se trata simplemente de adquirir cámaras más costosas, con mayor o menor resolución, o con mayor o menor, digamos, capacidades ópticas, sino encontrar la cámara adecuada para la necesidad puntual. Para esto es muy importante definir necesidades, ¿no? A la hora de diseñar un sistema de videoseguridad. Y un sistema de video en general, digamos, ¿no? Para corregirme un poco ahí, ¿no? No nos falta que sea siempre de seguridad. Y eso básicamente responde a la pregunta de ¿qué quiero lograr con la cámara que estoy instalando? ¿La estoy instalando por seguridad? ¿Quiero que me ayude a partir de su inteligencia en mi negocio? En el caso de que sea para seguridad, ¿cuál es el problema que quiero evitar? Bueno, un poco esto es lo que es la idea, digamos, y es un poco lo que vamos a hablar en este webinar, ¿no? ¿Cuándo debo usar una cámara panorámica, por ejemplo? ¿Cuándo es importante usarla? Digamos, las cámaras panorámicas pueden ser una herramienta muy útil,
el caso de escenarios abiertos, de grandes flujos de gentes, lugares en los que sea crítico, digamos, evitar los puntos ciegos, pero sobre todo panoramas que no estén obstruidos por algún objeto o algún elemento que impida, digamos, la visual. A ver, tenemos diferentes tipos, ¿no?, de panorámicas. Tenemos panorámicas indoor y un poco lo que vamos a ver también ahora, tenemos panorámicas, ¿no?, multisensor, como la que estamos viendo, como digamos la que aplicaría el caso que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cámaras de 190 grados. Bueno, para estos tipos de escenarios donde nosotros querramos tener, digamos, un panorama adecuado, digamos, al escenario que tenemos, y donde el escenario sea amplio, digamos, a nivel campo visual, es importante, digamos, trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, digamos, Hanwha cuenta con una serie de cámaras panorámicas, tanto para interiores como para exteriores, y bueno, un poco de eso vamos a hablar en este webinar, ¿no? Vamos a hablar de la cámara, por ejemplo, de 8 megapíxeles con inteligencia artificial, IR, que está a punto de salir al mercado. Esta es, digamos, la gran novedad del webinar. Estoy spoileando un poco lo que es el objetivo del webinar, que es un poco anunciar este tipo de productos, pero la idea es un poco que en conjunto podamos analizar las características, digamos, de este tipo de cámaras, ¿no? Bueno, en este caso vamos a presentar esta cámara, ¿no?, de 8 megapíxeles con 4 lentes, panorámica y multisensor. Los que conozcan la marca van a decir, bueno, Seba, ya existe una cámara panorámica y multisensor de 8 megapíxeles. La PNM 9022, eso es lo que me gustaría escuchar de ustedes, ¿no? Pero bueno, este modelo viene con algunas cositas interesantes y con algunas cosas diferentes, digamos, que adicionan, digamos, y que nos pueden marcar un poco la diferencia a la hora de elegir este tipo de soluciones, ¿no?, o de cámaras. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, volviendo un poco a lo conceptual. Y ahora vamos a hacer un freno y vamos a responder algunas de las preguntas que hacían Yamil, que hacía Yamil en la parte de preguntas y respuestas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una cámara multisensor? Eso es bueno, es una buena pregunta, digamos. Cuando hablamos de una cámara multisensor, estamos hablando de una cámara con 2 lentes o más, por lo menos, ¿no? Una cámara, digamos, que nos permita, a través de su multiplicidad, digamos, de lentes, a partir, digamos, de un solo cable de red, por ejemplo, tener la posibilidad de visualizar diferentes escenarios con una sola cámara. Hay cámaras multisensor de 2 lentes, de 3 lentes, de 4 lentes, de 5 lentes, o de más lentes, y en este caso, bueno, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de la cámara panorámica con inteligencia artificial de 8 megapíxeles, es una cámara de 4 lentes, con, bueno, 2 megapíxeles cada uno de los lentes, con un lente gran angular, digamos, un poco más que gran angular, digamos, con un lente fisheye, cada una de ellas, con una field of view de 209 grados en horizontal y 60, digamos, en vertical, un frame rate similar a lo que hablábamos de la PNM 9022 B, pero con algunas diferencias, ¿no?, que es lo que vamos a ver un poquito a continuación. La cámara mantiene algo muy importante, que es el Wide Dynamic Range extremo, ¿no?, de 120 decibeles, y bueno, un IR de 20 metros, ¿no?, 66 pies. Esa es alguna de las relaciones, ¿no? Estamos hablando de que esta nueva cámara, denominada PNM-C 9022RB, digamos, es la evolución, o es una cámara, digamos, que viene con algunas cuestiones adicionales a la PNM 9022B, ¿no? Lo que tiene que ver con el IR, lo que tiene que ver con las analíticas, que es un poco lo que vamos a hablar ahora en detalle, vamos a mostrar un poquito. Entradas, salidas, es similar a la anterior, digo, viene con 2 puertos configurables, digamos, de entrada y salida, con 2 slots de micro CD que nos permiten llegar hasta 1 TB de almacenamiento. La cámara a nivel eléctrico consume PoE+, y con certificaciones IP66, NEMX4 y K10, por lo tanto es una cámara para necesidades que pueden ser cubiertas en la vía pública, digamos, ¿no?, para el exterior. A nivel seguridad, la cámara viene con este chip, digamos, el TPM 2.0, un poco
este chip, digamos, que nos sirve para almacenar y para gestionar lo que tiene que ver con las contraseñas. Y bueno, los certificados, digamos, que ya conocemos de la marca en general, digamos, ¿no? Lo que hablamos de TPM 2.0 es un microcontrolador, ¿no? Que almacena las claves, las contraseñas y los certificados digitales, que hoy, digamos, cada día más está más presente, digamos. De hecho, es un requisito indispensable para ciertas circunstancias, digamos, ¿no? Para Windows, digamos. Una novedad eh, de manera no inocente, digamos, dejé pasar, para mostrarlo justamente en este slide, es esta nueva funcionalidad que trae em, este nuevo modelo, ¿no? Que es el Alpha Blending, lo que nos permite, a partir de digamos, su inteligencia artificial y a partir del mejoramiento de la imagen, lograr los que hayan usado la PNM 9022, los que hayan usado la PNM 9031 o 9030, sabrán, digamos, que teníamos la parte de estabilización de imagen, digamos, para lograr que cada uno de los lentes quede lo más compacto posible, lo mejor fusionado posible. Bueno, esta funcionalidad nos ayuda justamente a optimizar lo que tiene que ver la unión entre las imágenes de cada uno de los lentes. Pueden verlo abajo, digamos, de qué manera está configurado, con parámetros del 0 al 30, y nos va a ayudar un poco, digamos, ¿no? en esta configuración. Otra cuestión muy importante, muy interesante, es lo que hablábamos recién de la posibilidad, digamos, de trabajar con inteligencia artificial en este tipo de cámaras. Algo que hasta ahora, digamos, no era posible, ¿no? El tema de que la cámara tenga inteligencia artificial y que trabaje con inteligencia artificial nos permite, digamos, varias cuestiones, ¿no? Y nos cambia un poco nuestra perspectiva a la hora justamente de armar un proyecto, ¿no? A la hora, digamos, de evaluar las necesidades, por ejemplo, si tenemos un escenario en donde tenemos que trabajar con diferentes, digamos, escenarios, o si tenemos una imagen donde debemos trabajar, digamos, justamente con, como veíamos en el ejemplo, con un puerto, y además necesitamos que la búsqueda, digamos, de eventos en las grabaciones sea inteligente, digamos, en este caso lo vamos a poder hacer. Era una limitante, digamos, para elegir cámaras panorámicas multisensor, que ahora, digamos, con la salida, digamos, de esta cámara, vamos a poder trabajarlo, digamos, en concreto. Pero bueno, en lo que tiene que ver con cámaras multisensor panorámicas, eso es un poco todo. Cualquier pregunta que tengan me las van haciendo por el chat. Vamos a seguir hablando un poco de lo que tiene que ver con multisensor tradicionales, ¿no? Entonces, y para recapitular, y para tratar de dejar una idea consolidada, digamos, en esta llamada, y que quede un mensaje bien claro. Entonces, ¿cuándo y por qué tengo que usar una cámara multisensor? Bueno, acá a la derecha pongo unos ejemplos, digamos, de implementaciones en la vía pública, donde tal vez una cámara multisensor hubiese sido útil, digamos, para resolver este problema. Claramente, cuando tengo diferentes lugares o múltiples sitios para monitorear con diferentes distancias focales, por ejemplo, donde una cámara panorámica no me serviría, digamos, justamente por la distancia focal que yo necesito para un objetivo. Por ejemplo, estoy en una boca calle y necesito ver hasta el fondo, digamos, de una de las calles, pero del otro lado tengo un escenario más corto y tal vez con un lente más chico o con un gran angular me alcanza, debería usar una cámara multisensor. Bueno, en el escenario de la imagen de arriba a la derecha, tengo 4 cámaras fijas, ¿no? Minidomos y una PTZ. Es un escenario donde claramente podría usar una multisensor. ¿Por qué? Bueno, es una solución que generalmente es mayor costo efectiva, digamos, que resuelve, digamos, la misma problemática que resolvería poner 4 o 5 cámaras, siendo aún más eficiente, ¿no? Con un cable de red, depende el BMS que estemos usando, puede ser con una sola licencia de BMS, lo que, bueno, con un solo puerto en el switch, digo, sobre todo para sistemas de seguridad grandes, es una ventaja realmente considerable. Y es muy importante, digamos, tener en cuenta
este tipo de cuestiones, ¿no? Porque tal vez en un punto en particular no nos hace la diferencia, pero en la generalidad, digamos, del sistema de videoseguridad, sí es muy importante. Bueno, las cámaras multisensor son cámaras utilizables en un entorno donde tenemos múltiples objetivos, ¿no? Era un poco lo que hablábamos recién. Y justamente en base a la cantidad de objetivos claves que tenemos en una misma escena, podemos optar por cámaras de multisensor de 2, 3, 4 o hasta 5 canales, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que provee Hanwha al mercado del video, digamos, ¿no? Del video en red. Sitios con necesidades de diferentes profundidades focales, a diferencia de, como digamos, con la cámara panorámica tradicional y la panorámica multisensor, pueden venir con la posibilidad de integrar también lentes de diferente tamaño, milimetraje, para poder trabajar con una mayor o menor profundidad de campo. Bueno, ¿qué necesidades operativas concretas, digamos, puede resolver una cámara multisensor, a diferencia de poner cámaras tradicionales? Sobre todo si elegimos, digamos, si vamos con la solución de Hanwha, este es un punto importante y de alguna manera lo hemos hablado también en lo que venimos trabajando, digamos, en el webinar. En los casos que se tienen conocimiento concreto de una necesidad puntual, también la cámara multisensor es una muy buena opción, digamos, ¿no? Por ejemplo, si quiero proteger un mural para que no lo vandalicen, o en un gran depósito en una sección de productos de alto precio, por ejemplo. Pero a la vez necesito que la cámara, digamos, cuide todo el entorno, digamos, si no puedo dejar clavado una cámara o un PTZ 24/7 en el mismo lugar. Bueno, digo, la cámara multisensor en ese sentido nos ayuda con la posibilidad de generar analíticas, ¿no? De merodeo, de entrada y salida de un área prohibida, y poder encadenarla a través de lo que nosotros llamamos Hanover. ¿Qué es el Hanover? Es la posibilidad de interconexión entre dos cámaras Hanwha para que mediante una acción, mediante un evento, la PTZ gira automáticamente al lugar, digamos, o a un preset, digamos, que tenga definido, o a un lugar, digamos, en particular. Este tipo de cámaras son también bastante útiles en espacios abiertos. Y bueno, claramente también, teniendo en cuenta que es una sola cámara, más allá de que tenga varios lentes, porque es una cámara multisensor, nos trae, digamos, también la posibilidad de consumir, o sea, es más costo efectiva también a nivel tiempo de instalación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunas de las opciones o de las soluciones que nos da Hanwha para cámaras multisensor. Tenemos cámaras multisensor, como hablábamos antes, de 2 canales, de 3 canales, de 4 canales y de 5 canales, ¿no? Vamos a ir con las cámaras de 4 canales para ver un poco algunas de estas cuestiones. Voy a abrir la parte de preguntas y respuestas y ver si hay alguna pregunta en particular. Pregunta de Eduardo U. ¿La multisensor es como la 360? No necesariamente. Eso es una muy buena pregunta, Eduardo, pero no necesariamente es como la cámara 360. Nosotros podemos tener multisensor, digamos, de 5 lentes, con una PTZ de 4 lentes, por ejemplo, o esta que estamos mostrando, la PNM 9085, 9084 de Hanwha, que nos sirva para tener un panorama general, digamos, de la situación, pero justamente la diferencia que tiene con las panorámicas es que la panorámica no deja puntos ciegos, ¿no? Digo, por lo menos en las distancias, digamos, que abarca, digamos. Con las multisensores, tal vez no importa eso, no importa tener la totalidad, sino que tenemos objetivos concretos en cada uno de los lugares. Vamos a abarcar gran parte de la escena, pero no es una cámara de 360 grados. Lo que se le llama habitualmente a las cámaras de 360 grados es justamente a las panorámicas, ¿no? Pregunta, ¿las cámaras multisensor? Pregunta de Wilmer Martínez. ¿Las cámaras multisensor tienen analítica de conteo de personas? Bueno, no aún. Bueno, la panorámica multisensor que mostrábamos antes, y vamos a volver un poco para atrás en la presentación, para responder la pregunta de Wilmer. Tenemos la posibilidad de generar líneas virtuales, digamos, de hacer entrada y salida, y de justamente a partir de esta cámara tener la clasificación de objetos y diferenciar a una persona de un vehículo, digamos, ¿no? Entonces, por eso con ese tipo de cámaras vamos a poder hacer ese tipo de análisis, no con las cámaras multisensor tradicionales, digamos. Siguiendo con la presentación y mostrando un poco las soluciones de Hanwha para este segmento,
bueno, finalizando un poco la presentación para este segmento, vamos a ver, digo, como mencionamos recién, la PNM 9085 RQZ, que nada, tiene esta posibilidad de tener el PTRZ, que nos da la posibilidad de gestionar cada uno de estos lentes de manera remota, ¿no? ¿De qué nos sirve esto? Y bueno, es justamente llevar un poco al máximo esta eficiencia que hablábamos operativa, ¿no? Eficiencia o de bajar los tiempos de instalación, que es bastante importante. Esto la gente que trabaja en soporte o instalación me va a entender tal vez de mejor manera. Otras cualidades, digamos, que traen este tipo de cámaras es la posibilidad, por ejemplo, de trabajar no en este modelo particular, pero tenemos otros modelos que tienen la posibilidad de trabajar con diferentes lentes para cambiar, digamos, la profundidad focal. Por ejemplo, si tenemos en uno de los cuadrantes un objetivo a mayor distancia, podemos poner un lente, por ejemplo, de 6 milímetros, y si tenemos en otro de los lentes, queremos tener una vista más panorámica o una vista más completa de la escena, podemos usar un lente de 2.8, por ejemplo, ¿no? Milímetros. Finalmente, y mencionando un poco las cámaras de 5 canales, que son las cámaras, por ejemplo, el modelo que tenemos ahora en el mercado es PNM 9322 BQP, son cámaras, digamos, que nos permiten, digamos, tener lentes de diferente milimetraje, como hablábamos recién, y bueno, un PTZ, digamos, en el medio, para poder tener un control un poco completo de la situación en la que andamos. Lo que nos permite este tipo de cámaras es, como hablábamos recién, aprovechar las características del Hanover, poder ejecutar analíticas, digamos, en uno de los lentes y ejercer una acción en la PTZ. Pero bueno, para finalizar la presentación y dejarles o darles el espacio de hacer preguntas y respuestas a ustedes, la idea es ver un poco los pros y los contras de las cámaras multisensores para que después ustedes, digo, si tienen alguna duda, consulta o algún requerimiento, nos lo pueden hacer en particular. Al final de la presentación voy a dejar mis datos de contacto y los de Matías Ivane, que es el comercial para la misma región, para que puedan, digamos, mandar correos, enviar. Igualmente la gente de marketing entiendo que se comunicará con ustedes en caso de que tengan alguna necesidad puntual. Pero bueno, yendo a las pros y los contras de las cámaras multisensor, vamos para recapitular, digamos, como pros tenemos, las cámaras multisensor te permite una vista compuesta perfecta de múltiples transmisiones de alta calidad, ¿no? Digo, base a la necesidad, digamos, podemos trabajar con cámaras de diferentes cantidades de lentes, pero nos permite, digamos, trabajar con una área de cobertura un poco más grande. Otro pro es la capacidad de zoom, digamos, ¿no? Que tienen, y el campo de visión más largo. Esto nos cansamos de repetirlo durante la presentación, ¿no? Mientras que una cámara de un solo sensor está limitada, digamos, a dónde puede hacer zoom, cada sensor dentro de una cámara multisensor se puede usar, digamos, para acercar áreas específicas. El resultado de una sola cámara multisensor puede proporcionar más flexibilidad y cobertura detallada dentro de un campo de visión, ¿no? Que incluso varias cámaras de un solo sensor. Esto es un poco, digamos, la idea que quiero que se lleven del webinar, ¿no? La capacidad de representar ciertas partes del campo de una visión, como mencionaba en la pregunta Wilmar, creo que era de 360 grados, con mayor profundidad, ¿no? ¿Esto significa que la cámara sea una cámara 360? No, pero tiene la capacidad, digamos, de abarcar 360 grados dentro de una imagen. Esa es la diferencia, ¿no? No debemos tener la capacidad para poder ver 360 grados, como tendría, por ejemplo, un PTZ, que realmente, digamos, brindar imágenes 360. Bueno, las configuraciones adicionales del Field of View o de la imagen, digamos, ¿no? De lo que podamos ver, digamos, en la imagen. Y otro pro que tiene, digamos, que ya lo hemos mencionado anteriormente, es la menor cantidad de instalación, el cableado y el costo en licencias de BMS que tiene este tipo de cámaras. Como contras, podemos decir que tal vez que es cuando deberíamos elegir otro tipo de cámara, nada, podemos tener potencialmente puntos ciegos, no es una cámara, digamos, que abarque toda la escena. Hay que trabajar un poco en eso, si vamos a prever instalar este tipo de cámaras. Y es posible
que sea necesario realizar ajustes para cubrir, digamos, el espacio directamente debajo de la cámara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En caso de que estemos trabajando en una cámara de 4 lentes. Otra contra, que ahí es donde yo elegiría una cámara tal vez panorámica, si queremos abarcar todo el espacio disponible, digamos, de un escenario, que no son ideales para espacios pequeños, ¿no? Para pequeñas oficinas, para otro tipo de espacios, digamos, más reducidos, sería tal vez más conveniente una cámara fisheye, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco eso es todo. Les dejo mis contactos, como les decía Sebastián Pérez, ingeniero de soluciones para Argentina, Paraguay y Uruguay. Dejo mi correo al pie, también les agrego los datos de Matías Ioane, que es el regional de ventas para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y voy a dedicarme a hacer respuesta, digamos, a las preguntas que fueron realizando por el chat. Bueno, Yamil, creo que ya tu pregunta la respondí. Wilmar, las cámaras multisensor tienen analítica con personas, ya la respondí. José, diferentes analíticas se pueden configurar en cada lente de la PNM BQP. ¿Qué voltaje puede utilizar? Perfecto, buena pregunta, José. Uno, efectivamente, tal como mencionás, uno podría, digamos, configurar, digamos, diferentes analíticas en cada uno de los lentes, digamos, ¿no? Podría, por ejemplo, tener en un lente, por ejemplo, una analítica de, no sé, detección de movimiento, por ejemplo, o de, no sé, tampering, por ejemplo, o de vandalismo, y en otro lente tener una analítica completamente diferente, digamos. De hecho, en el mismo lente, digamos, podríamos configurar varias analíticas diferentes, ¿no? Eso respondiendo, digamos, a la pregunta número 1, ¿no? Respecto al consumo eléctrico de las cámaras, de estas cámaras PNM 9322 BQP, utiliza HiPoE, digamos, como alimentación, digamos, ¿no? Espero que eso responda a tu pregunta, si no, cualquier cosa me vuelves a preguntar. Bueno, Andrés Felipe Marín dice, ya tengo un dispositivo de monitoreo móvil, es multisensor, pero ¿cómo hago para ingresar directamente a una cámara y ajustar parámetros y crear nuevos presets para el PTZ? Perfecto, si tenés una cámara, un dispositivo multisensor, hola, perdón, tuve un problema de desconexión. Voy a compartir pantalla nuevamente. Estaba respondiendo la pregunta de Andrés. Entiendo que me pueden escuchar todos correctamente, así que continúo un poco con la explicación de la respuesta de Andrés, que tiene un dispositivo ya multisensor, pero no sabe cómo ingresar directamente a la cámara y ajustar los parámetros. En ese caso, lo primero que uno necesita es la aplicación, digamos, de gestión de equipos de Hanwha Techwin a través del WiseNet Device Manager, que se lo puede bajar directamente desde internet. Lo puede googlear, digamos, y están las páginas, digamos, oficiales de Hanwha. Uno puede identificar la cámara, acceder a la misma y de manera, digamos, sencilla entrar a las configuraciones bueno, en la parte de PTZ, digamos, poder configurar los presets y en cada uno de los lentes configurar las analíticas. Las analíticas funcionan, respondiendo a la pregunta de Luis Hernán Martínez, ¿las analíticas funcionan simultáneamente en todos los sensores o se activan para algún sensor en particular? Bueno, las analíticas funcionan simultáneamente en todos los sensores, afirmativamente. Esto también pasa, muchachos, con lo que tiene que ver con las cámaras fijas, digo, ¿no? Con las cámaras monosensor, por decirlo de una manera, podemos configurar varias analíticas en una misma cámara y funcionan en simultáneo. Así que un poco las cámaras multisensor siguen la misma lógica en ese sentido. ¿Cuántos canales tomaría una cámara multisensor en un NVR? Muy buena pregunta, Sergio. La conexión es a partir de un, de un, de un canal, digamos, a nivel red. O sea, va a ocupar un canal en el switch, digamos, que tengas el switch POE que tenga el NVR, va a ocupar un solo canal, digamos, ¿no? La cámara multisensor. Para
José, para el tema de los mayoristas en Lima y Perú, eh, después te vamos a responder en privado. Eh, y Boris Aguilar Corrales pregunta, buenos días, quisiera consultar si las cámaras tienen capacidad de lector de placas y rostros para accesos como edificios o parqueos privados. Sí, lo tienen, no las cámaras multisensor, tenemos cámaras con capacidad de lector de placas, eh, con lector de placas, no con detección de rostros, no reconocimiento, pero sí detección. Y un caso de uso bastante común son los edificios o los parqueos privados. Así que probablemente te vamos a contactar, Boris, para profundizar un poco la necesidad que estás teniendo y ver en detalle, digamos, un poco esta necesidad que estás teniendo. Voy a tratar ahora de responder uno a uno, digamos, por escrito las consultas que ustedes tienen, pero si no tienen ninguna otra duda más o algún comentario, podemos ir cerrando la sesión. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos haber participado y los esperamos, digamos, en el próximo martes de soluciones, digamos, acá desde Hanwha. Un abrazo grande para todos.